realidad virtual, hemos llegado al espacio, los teléfonos móviles, robots, órganos artificiales, o sea, todo lo que ha sido capaz de crear el ser humano es algo absolutamente increíble. Y me están diciendo que con todo el conocimiento, con todo lo que somos capaces de hacer, en 2 siglos no hemos sido capaces de hacer algo que se hizo solo. Ridículo. O sea, es que si uno lo piensa, es ridículo. Aparte que no debería haber pasado una vez, debería haber pasado miles de veces. Y todos venimos de los mismos. Eso es lo que creen los genetistas. Y dicen que hay pruebas de ello en el ADN. Es que es muy complejo y además me viene a la mente el ADN. Mira, lo del ADN a mí me deja muerto, o sea, en ese sentido. ¿Cómo es posible que ciertos códigos genéticos... Para crear proteínas que sean funcionales. Exacto. El ser humano es absolutamente excepción, absolutamente. No existe entre las decenas o centenares de miles de formas de vida que han existido en la Tierra, no existe ninguna como el ser humano. Pero es que pensar que el ADN más simple, puede surgir por azar, es realmente ridículo. Es que es ridículo. ¿Qué pasa? Que volvemos a lo de antes, que la vida tenga que haber sido creada con una inteligencia a la fuerza, no implica que esa inteligencia sea Dios. Pero volvemos a lo que dije antes, el principio de inteligencia. Quizá la vida en la Tierra no la creó Dios directamente poniendo una mano aquí, bajo sus intermediarios. Pero bueno, la cuestión es que esa vida que trajo aquí la vida, tuvo que crearla alguien. Y así el principio de inteligencia acaba llevando irremediablemente un universo finito en el tiempo a una primera entrega. Muy buenas amigos y bienvenidos una vez más a Revelatio Podcast. Hoy tenemos un tema muy especial. Hoy vamos a reflexionar y vamos a abordar un tema muy interesante, una pregunta muy antigua que creo que todos los seres humanos pensantes de la antigüedad e incluso modernos nos hacemos, o los curiosos también nos lo hacemos, que es cómo podemos probar racionalmente con la razón la existencia de Dios. Pues en esta ocasión me acompaña un amigo, Alejandro Merino. ¿Cómo estás? Hola Cristóbal, y saludo a toda la concurrencia, estén donde estén y a la hora que escuchen el programa. Muy bien, gracias Alejandro por haber asistido a la llamada de Revelatio. Gracias. Llevamos tiempo trabajando, hemos hecho cositas juntos, hemos hecho bastantes vídeos juntos en tu canal, que ahora vas a dar tus redes sociales. Y bueno, creo que hoy va a ser un tema muy interesante. Pero antes de eso, Alejandro, dame tus redes sociales. Bueno, redes sociales no tengo en sí, tengo lo que es el canal de YouTube, que es El Árbol Rojo, EAR. No tiene nada que ver con política, lo claro, el tema del color. Y es un canal pues que tocó temas de misterio, de historia, desmentir ciertas cuestiones, ciertas creencias, mis propias investigaciones. O sea, pero sobre todo eso, mitología, religión, historia de las religiones, siempre desde un punto de vista racionalista. Sí, porque has escrito libros, ¿no? También he escrito libros, pero mis libros son de fantasía. O sea, tengo medio escrito un libro que tiene que ver con profecías, con el análisis de las profecías más conocidas o más famosas, o aquellas a las que yo le he dado más importancia o me han llamado más la atención, porque le he visto cosas que realmente tenían una sustancia. Pero los libros que tengo yo publicados son libros de fantasía, son 3 libros, que es la saga Mal y Venta, que están en Amazon, y estoy escribiendo el cuarto. Van a ser 5 libros en total. Muy bien, pues yo creo que el tema que vamos a tratar hoy, Alejandro, es yo creo que muy interesante. Imagínate pensar, ¿no? Si la razón es suficiente para acercarnos a lo divino, ¿no? Y antes de eso, a mí me gustaría saber, Alejandro, cómo llegaste porque sé que este tema te apasiona mucho, ¿cómo llegaste a razonar? Porque eso me lo has dicho tú alguna vez, ¿cómo has podido razonar la existencia de Dios? ¿O cómo fue ese momento? Bueno, pues un poco tiene que ver con mi experiencia vital. Yo, cuando era pequeño, pues me crié en una familia que no tenía realmente... Era culturalmente cristiana, pero no tenía lo que era... No era religiosa. Mis padres no eran religiosos, al menos en ese momento, en esa época. Mi madre ya de muy mayor, pues sí, pero cuando yo era chico, ¿no? Pero realmente yo en cuanto entré en la edad de la razón, por decirlo de algún modo, a partir de los 12, 13 años, pues yo me hice ateo. O sea, yo no creía, yo siempre he sido una persona
muy racionalista, o al menos a partir de ese momento me convertí en Sí, una persona muy racionalista, sí. y yo todo aquello que no pudiese ver o entender, pues no lo creí. Y fui ateo durante una serie de años hasta que me di cuenta, a través un poco del estudio, a través de la curiosidad, de que el ateísmo era otra religión. O sea, no se sostenía en nada. O sea, no había evidencias que sostuvieran el ateísmo. Era realmente una creencia. Y lo que me llevó, pues, me llevó al agnosticismo. Mm, Entonces, fue una época ya pasando a la adolescencia en la que me dio por estudiar muchísimo, sobre todo a partir de que dejé el instituto y entré a la universidad, pues me empezó a apasionar el estudio de muchas materias, o sea, de la historia, de la filosofía, de la psicología, de la física. O sea, empecé a ujú, estudiar bastante y el estudio, fue el estudio sobre todo lo que tenía que ver con la física en sí y con la astronomía, pues fue la que me llevó, pasé del agnosticismo al deísmo. Y después el seguir estudiando, seguir evolucionando, seguir, sobre todo ya a partir de ahí, reflexionando sobre otras cuestiones que tienen también que ver con la sí. biología, con la propia historia del ser humano, con las propias experiencias personales. Y entonces fui un paso más allá y del deísmo pues me convertí al teísmo. Y hoy en día no pertenezco a ninguna religión, no creo, considero que hay religiones mejores que otras, algunas que tienen un punto de vista, vamos, un contexto y una realidad histórica y que está además apoyado en cosas que no se pueden explicar simplemente con la razón, Ujú. pero no me ascribo a ninguna religión concreta. Pero sí creo en un Dios personal, inteligente y que interviene en su creación. Bueno, es un paso importante, ¿no? De pasar de usar la propia razón, ¿no? Para llegar a esta conclusión, yo creo que es un camino, incluso valiente, ¿no? En la época en la que estamos, ¿no? Yo antes de seguir, Alejandro, quiero hacerle una pregunta a la gente que nos está viendo y a mí me gustaría que comentasen en los, pues eso, en los comentarios, valga el reboot, ¿no? Que comenten ahí en la cajita de comentarios porque a mí me interesaría saber su condición también, ¿no? Si los que nos están viendo, pues tratan van por este camino, o por otro, ¿no? Pues para mantener una buena conversación. Hay una frase que la dijo Juan Pablo II, que dice que la fe y la razón son como dos alas con las cuales el espíritu humano se eleva hacia la contemplación de la verdad. O sea, yo escribo esta frase porque yo creo que dentro de la fe, que es la creencia de no saber lo que ves, pero lo esperas, se tiene que llenar de información, ¿no? Hay que razonar y se tiene que llenar de información, pues si no, no tiene sentido, ¿no? Tú, en este aspecto, en este marco filosófico, tú, ¿cuál es tu postura en esto? ¿Tú crees que la fe, la creencia tiene que llevar algo de razón? A ver, yo creo total, es que yo no soy una persona de fe. O sea, el creer en algo porque sí o por lo que es la fe no va con mi personalidad. O sea, Mm, yo creo en base a la razón. O sea, he leído a teólogos. Para mí personalmente, quizá el mejor teólogo del siglo XX sería C.S. Lewis. Me parece sí. absolutamente Mm, extraordinario. Después hay algunos otros como Mohammed Said Ramadán al-Buti. Joseph Ratzinger, dentro de lo que es el catolicismo, me parece el mejor, de lo que es la iglesia. Saber Pali, Radha Krishna, también me parece bastante interesante. Pero para mí es la razón, digamos, y el conocimiento y la propia reflexión sobre el conocimiento científico, filosófico y lógico ujú, el que me ha llevado, digamos, a hacerme una especie de definición de lo que para mí es Dios. O sea, puedo dar esa definición, la puedo decir perfectamente aquí para los espectadores. Lo que no podría desarrollarla porque es un proceso que me ha llevado paso a paso, toda esta definición que yo he conseguido, o para mí, o lo que es Dios para mí, pues a lo largo de toda una vida. O sea, para poder desarrollar esa definición concreta, pues claro. necesitaría, podría escribirlo en varios libros de 1000 páginas para poder desarrollar esa definición. Lo que sí se podemos hacer
en este programa es hablar de las evidencias racionalistas que tienen que ver con el conocimiento científico, con el conocimiento filosófico y con la lógica del que apoyan la existencia de Dios y además lo apoyan de una forma que la matemática no, vamos, a mí me lleva a que no haya absolutamente ninguna duda de la existencia del mismo. ¿Y cómo podíamos empezar a ver esto que estás comentando? ¿Por dónde empezaríamos? Pues si quieres, pues puedo primero mencionar las evidencias cuáles son. Y Venga, si quieres, después eso es. vamos hablando un poco de ellas, De de las más acuerdo. interesantes, porque obviamente evidencias de la existencia de Dios hay muchísimas. Ujú, Hay muchísimas. Dentro de las propias religiones tienen sus propias evidencias que tienen que ver con su religión. Pero esas yo no las voy a tocar. ujú, Yo toco con como digo, aquellas que digamos, que no tienes que creer en una revelación, o sea, no tienen que ver con la revelación para sustentarse. claro. Pues estas pues serían, pues, por ejemplo, el ajuste fino cosmológico, es una de las Sí. más poderosas. Otra sería el ajuste fino biológico terrestre, que esta es menos conocida y yo creo que es tan poderosa como el cosmológico. El principio de causalidad, que también Mm, tiene muchos nombres este sí. principio, en un universo finito en el tiempo. Que eso es importante porque tiene que ver con el conocimiento. El principio de causalidad es una evidencia que existe desde que el hombre empezó a razonar, pero que se ha vuelto muy poderosa en el siglo XX, a partir de la mediados del siglo XX. También la imposibilidad azarosa o por medio del azar de la abiogénesis y también de la aparición del ADN Sí. primordial, la excepcionalidad humana y la ley moral, que estos tienen que ver más con la filosofía, el principio de inteligencia, el argumento de la necesidad, el argumento de la dependencia, la evidencia de la física cuántica de Amit Goswami. Esta no podríamos hablarlo aquí porque esta es muy compleja, necesitaríamos un programa mucho más largo. La prueba matemática y lógica de Gödel, la premisa de la materia y la energía del profesor Manuel Carreira. Esta es muy conocida para aquellos digamos, que le gustan estos temas a través de Internet. Ujú, La prueba metafísica de la existencia de Dios de Gabriel Guldelmar, un erudito al que tengo en gran consideración. El paradigma de la mutación, los eventos anómalos inexplicables, este otro, y bueno, y hay muchos más, pero estos son los principales en los que yo me baso para apoyar la ujú. existencia de Dios. A mí me interesaría que abordásemos, en primer lugar, el ajuste fino. El ajuste Este, fino cosmológico y el el ajuste cosmo fino biológico. exacto. Ese a mí me interesa porque, yo creo que es interesante. Yo creo que es un tema que bueno, que trae a bueno, hay una frase que la dijo Parménides, me parece que se llama Parménides, que dice que nada surge de la nada, ¿no? Ujú. Entonces, no sé si hay ante eso, ante ese ajuste fino, ¿hay alguna teoría científica sobre esto? A ver, el ajuste fino no es una teoría. El ajuste fino primero hay que entender lo que es. Porque Venga. muchas veces la gente es que no entiende exactamente a qué nos estamos refiriendo con ajuste fino. El ajuste fino son lo que son las matemáticas aplicadas a la observación y las mediciones de lo que conocemos del universo, de una serie de parámetros que conocemos. Por ejemplo, la fuerza de la gravedad. La fuerza de la gravedad Ujú, la conocemos, la podemos medir y está determinada por una constante que es la constante gravitacional. Si esta constante variase en tan solo una parte de 10 por 10 elevado a 34, y esto ujú, es un 0,34 ceros y un 1 al final, ujú. pues con que variase eso, esta constante, ya no podría existir el universo, ya no podría haber vida. O sea, es para que nos hagamos la idea de lo que es este ajuste fino de esta única constante. Si hubiese sido mínimamente más fuerte la constante gravitacional, el universo, nada más nacer, hubiese colapsado sobre sí mismo justo después de lo que sería el acto de la creación, ya sea Big Bang o sea lo que sea. Si tan solo fuese mínimamente más débil, pues la gravedad no podría frenar la expansión. Y las galaxias no se habrían llegado a formar, no se habrían llegado a formar planetas, no hubiesen existido estrellas, no hubiese existido absolutamente nada. Simplemente hubiesen sido partículas
desperdigándose, átomos desperdigándose, y nunca hubiesen llegado a formarse estructuras, por lo que no habría universo. Esto es un ejemplo de ajuste fino. Ujú. O sea, También sería la rotación de la Tierra, ¿no? eso, Sería eso tenía que ver con el ajuste fino biológico. biológico, Son exacto. diferentes. Bueno, pero Son es parte del diferentes. ajuste fino, ¿no? Que Es, quieres que entraría parte del dentro. ajuste fino. Ujú. Explícanos un poco Son, si puede ser sobre el biológico. A ver. mm, bueno, voy a terminar con el cosmológico, pues y vamos a ir Ah, uno a uno, vale. creo yo que sería mejor. Adelante. A ver, como he dicho, he puesto un solo ejemplo. Para que os hagáis una idea, cuando el ajuste fino se desarrolló, digamos, cuando se empezó a hablar de ajuste fino, fue en los años 70 del siglo pasado, había 7. Al poquito tiempo ya hubo 8. Más o menos a principios del siglo había 14 parámetros. 14 parámetros más o menos con este nivel, digamos que el variar una pequeña parte pues ya podría hacer que no existiese, por ejemplo, Ellipson. Si se cambia lo que es la constante Ellipson, que es una medida de eficiencia nuclear de lo que es la fusión de hidrógeno a helio, pues si se varía en una mínima parte, pues ya no, no pueden formarse los átomos. O sea, con eso imaginaos un poco, obviamente no podría haber materia. Ujú. Vale. Dentro de. Ya hoy en día se trabaja con una cantidad de parámetros enormes de este ajuste fino. Estamos hablando de, según si los físicos, si piensan únicamente para que se desarrolle la vida o el universo, pueden ser más o menos, pero estamos hablando ya de más de 30 parámetros. O Ujú. sea, estamos hablando de una cantidad de parámetros inmenso. ¿Y qué es lo importante de esto? Que no tendría por qué ser así. O sea, no hay nada, o sea, que la constante gravitacional, por ejemplo, sea como es y no sea de otra manera. No existe nada que diga que tiene que ser así. O sea, no es una línea recta, no es un camino único y que no puede salir. Realmente lo normal es que fuese de cualquier otro modo. O sea, tiene la fuerza justa, o sea, es exactamente de la única manera que podría ser para que existiese el universo. Por lo que nada más con esa constante, prácticamente es imposible que existiera. El universo no debería existir, porque no hay nada que diga que tenga que ser de esa manera. No existe una ley que diga que tenga que ser así. Sí. Simplemente está como ajustado. Pues bien, cuando cogemos un parámetro ajustado, otro parámetro ajustado, y así lo vamos sumando, todos los parámetros, pues nos damos cuenta que es absolutamente ridículo pensar que todo eso puede ser por casualidad. Y eso no lo defiende absolutamente nadie. O sea, no existe ningún físico, ateo, agnóstico que defienda que eso puede ser por casualidad. De hecho, muchísimos físicos ateos incluso han llegado a hablar que parece que han sido que todos estos ajustes, todas estas constantes han sido eh, mm, tratadas y ajustadas por una mente. ¿Qué ocurre? Que obviamente los ateos no pueden aceptar eso. Un físico ateo no puede aceptar eso. Pero ¿qué solución hay? ¿Qué explicación hay? Porque solo existen dos explicaciones. Visto de que realmente no tendrían por qué ser así por Sí. obligación, sino que podría ser de cualquier. Es como si tú quieres disparar una flecha, tú puedes dispararla en cualquier dirección que tú Decían. quieras. Ujú. O sea, no tienes por qué ser en una, no estás obligado. Pues esto es exactamente igual. Entonces, la única solución que se les ocurrió a los ateos para no aceptar la respuesta más lógica es que existía un multiverso infinito donde todas las posibilidades son una realidad. O sea, todas infinitas posibilidades son una realidad. ¿Por qué? Porque es la única forma de explicar ese ajuste fino sin tener que aceptar que hay un propósito y una inteligencia detrás de ello. Es Ujú. la única forma, no hay otra. Hace unos años, sobre el año 2010 aproximadamente, hubo un físico que intentó, Stengler, Víctor Stengler, que intentó hacer una refutación de lo que era este ajuste fino. Y muchos de los físicos que, cuando salió esta supuesta refutación, pues muchos de los físicos ateos que defendían, que apoyaban el multiverso, pues directamente apoyaron este trabajo. ¿Qué pasa? Que en solo unos meses hubo otro físico, un físico australiano llamado Luke Barnes, que le hizo una refutación tan grande y tan bestia
que nadie, o sea, todo el mundo abandonó esa teoría, incluso el propio Stengler. El propio Víctor Stengler primero quiso hacer una refutación de la refutación de muy mala manera, haciendo falacias, mintiendo sobre lo que había dicho Luke Barn, diciendo que Luke Barn había usado, haciendo falacias y mintiendo que había usado a Dios como un argumento, lo cual era mentira. Los demás colegas importantes, estoy hablando del señor Rees, por ejemplo, pues le dieron la razón a Barnes, decían que no, que la refutación de Luke Barnes, la podéis buscar, pues era totalmente de acuerdo a lo que es la matemática y la física y la lógica. O sea, no tenía nada que ver con lo que esto me estaba diciendo. Y el propio Víctor Stengler acabó cediendo y acabó abandonando todas esas refutaciones que había hecho, que siguen estando en Internet, y cuando debates con alguien por Internet, te las busca, intenta de cómo refutar el ajuste fino, y te aparecen esos argumentos que están hoy en día refutados y abandonados, incluso, como digo, por el propio Víctor Stengler, que en su último libro, antes de fallecer, pues ya falleció hace unos años, pues los abandonó y abrazó el multiverso, una hipótesis o una creencia en la que no creía en un principio, pero en esta guerra, digamos, intelectual, pues acabó, digamos, reconociendo la creencia del multiverso como la única alternativa a la existencia de Dios. Y hoy en día existe, pues, una batalla entre los físicos, más que entre los físicos, entre la filosofía de la ciencia, porque lo que la ciencia no trata sobre Dios, por lo que es el naturalismo metodológico, es un sistema de metodología que se acordó en el siglo XIX, de que la ciencia nunca hablaría de una posible intervención inteligente dentro de lo que es la ciencia. Entonces, ¿qué herramienta se usa? Pues se usa la filosofía de la ciencia, que son, pues, usar la filosofía con los datos científicos que tenemos. Vale, pues ya, como digo, se abandonaron. Y la cuestión es que el multiverso, que como todos sabéis, pues nos los están intentando meter a través de la televisión, de las series, las de las películas, películas, del las cine. películas. Exacto, es una creencia que están intentando meter, es una creencia absoluta, o sea, no existe ninguna evidencia, absolutamente ninguna, de ningún otro, de un multiverso. O sea, es algo que no se puede ni medir, ni captar, nada, o sea, no hay nada. Es simplemente una idea para poder superar otra. Yo uso un ejemplo siempre para explicar el ajuste fino de una forma, digamos, que se puede ver, que es como, imaginaos que una persona lo condenan a muerte, a morir por fusilamiento. Entonces lo ponen delante de 30 fusileros, los cuales son profesionales. Y no solo son profesionales, sino que hay 8 o 9 de ellos que son auténticos genios disparando. O sea, no han fallado un disparo en su vida. Por lo que la probabilidad de que fallen un tiro, cualquiera de ellos, es prácticamente cero. O sea, prácticamente no puede ocurrir. Pues bien, pues se ponen los 30, apuntan, disparan y todos, absolutamente todos fallan. No le dan ni una sola bala. Como ya se ha ejecutado la sentencia, no lo pueden condenar 2 veces por el mismo delito y le dicen que ya se puede marchar. Y cuando él se va, pues se queda reflexionando que qué es lo que ha pasado. Y piensa en 3 alternativas. Una, que ha tenido muchísima suerte. Muchísima suerte y todos han fallado. Pero cuando se pone a razonar y dice, vamos a ver, que la probabilidad de que falle uno es pequeña, pero que fallen 2, por el que fallen 3, porque fallen 4, o sea, eso se va multiplicando y cuando se da cuenta la probabilidad de que tenía de que todos fallasen, se da cuenta que es tan ridículamente pequeña que dice, la descarta. Otra cosa que piensa es que existe un multiverso infinito en el cual le han disparado en todos, en un número infinito de universos y casi siempre ha muerto. Pero como es infinito, siempre existe la posibilidad, por pequeña que sea, de que haya un número en el que esté, y él, pues, es uno de esos. Él vive en uno de esos universos. Y la tercera opción es que los fusileros tenían la orden de fallar, de un superior que les había dicho fallar el disparo. Entonces yo ya le digo a la gente que reflexione que es para ellos lo más probable. Que todos tuviesen la orden de fallar, que hubiesen fallado por casualidad, o que exista un multiverso en el cual la mayoría de las veces ha muerto y algunos. Yo reconozco que lo que es la idea del multiverso es muy bonita, para las películas está muy bien, para los libros, y imaginarme que existe un universo, porque en esta hipótesis esto que voy a contar existiría,
en el que yo he viajado por todos los países del mundo, he comprado un solo billete de lotería en todos ellos, me ha tocado en todos, y además me ha costado con todas las estrellas de Hollywood que más me gustan, Sí, pues, fue genial sí. pensar que existe un universo en el que yo he hecho todo eso. Porque en ese multiverso, eso habría ocurrido. Claro. Porque existen todas las posibilidades. O sea, Ujú, pero sinceramente es una creencia que además que yo la considero ridícula, ujú. realmente. Sabes que ante ese concepto o argumento del ajuste fino, Isaac Newton dijo que el universo es una máquina perfecta ajustada que nos invita a reflexionar sobre su creador. Eso lo dijo Isaac Newton. Claro, Antes de conocer realmente el ajuste fino. antes de conocerlo. Quiero decir, bueno, todos sabemos que, o casi todos saben que Isaac Newton fue más teólogo que físico, ¿no? Que científico. Escribió Escribió más sobre mucho más. filosofía. Pero bueno, siempre se le recuerda las escuelas nos han enseñado lo que sobre, más sobre la ciencia que lo que escribió por teológico. Y ante esto, ahora sí me puedes explicar sobre el tema biológico. Me interesan esos datos, si puede ser, si me los puedes dar, y si no, pues más o menos darme, pues lo importante que es que la Tierra, nuestro planeta Tierra, esté en una órbita, que si se aleja un poco más, un poco menos, no existiríamos, la capacidad de vida que tiene no sé si en esto y en ese argumento del ajuste fino tienes algún dato. Sí, bueno, de memoria no sé, de memoria Bueno, obviamente creo adelante. No, que hombre, si no, no vamos a si hacer. acuden a mi canal y ven el vídeo que tengo hecho al ajuste No, fino. no vamos a hacer aquí una cátedra, porque esto es un podcast entre amigos, es una Sí, charlita, para que los demás se entretengan también, pero bueno, un datito. sí, bueno, esto hay que ver, todo esto se puso, digamos, de moda después de que Carl Sagan y el señor Slofsky, pues, escribiesen un libro que se llama Vida inteligente en el universo, que fue el libro que hizo famoso Carl Sagan a partir de ese momento, Ujú, cuando empezó, digamos, hacerse conocido. Estoy hablando de 1966, en el cual, pues, ellos hicieron una serie de cálculos en el cual, pues, dado el número de planetas, el número de lo grande que es el universo, el número de estrellas, pues dijeron que la vida tenía que ser superabundante, muy, muy abundante en el universo. Eso fue lo que dijeron estos dos científicos. mm, ¿Qué ocurre? Que cuando se hizo famoso eso, para lo que es el público en general, tuvo mucha repercusión, pero para los físicos que estaban estudiando la materia, dijeron que el libro era una mamarrachada, o sea, que no tenía ni pie ni cabeza. A Sagan le dio igual. Sagan estaba para ganar dinero, que era lo suyo, mm, pero Slofsky era muy diferente. Slofsky era una persona que le dio su orgullo y entonces pues quiso refutar las críticas que le habían hecho a su trabajo. Entonces se especializó durante muchos años en el estudio de las radiaciones y en el ajuste fino cosmológico. ujú. Ojo. Y pues tras una década de estudios, pues lo que hizo fue darle la razón a los críticos. Este Sí. hombre era ateo, Mm, ¿eh? Se acabó reconociendo de que efectivamente ese libro lo podían tirar a la basura, el libro que había escrito junto a Sagan, porque la vida, o sea, cuando se puso a analizar lo difícil que era la vida para que existiese, pues que era un milagro. De hecho, él llegó a pensar de que posiblemente la vida solo existiría en la Tierra, de lo difícil que era mm, que existiese. Porque realmente es que ahora voy a empezar a dar alguna serie de datos. Si me permitís, voy a buscar un momentito algunos, vale. porque quiero darlo con autoridad y no quiero decirlo y cometer errores graves. Porque estamos hablando de características físicas y químicas que tiene la Tierra, mm, que son literalmente miles. Cuando digo miles, son miles, y que las variaciones en ellas, incluso algo muy, muy pequeñas, harían que la vida no fuese posible, o al menos la vida tal como existe en la Tierra hoy en día. O sea, un planeta que albergue vida, y no solo vida microscópica, sino que sea capaz de desarrollar vida compleja y por el tiempo suficiente, porque podría tener una serie de condiciones, pero tiene que tenerla durante una serie de millones de años para que esa vida compleja pueda llegar a crear una civilización, como en el caso de la Tierra. Mm.
Todo esto, pues hubo el primer intento que se conoce como la ecuación de Drake, que era un radioastrónomo, un astrónomo, Frank Drake, que hizo una ecuación en los años 60, si no recuerdo mal, que le dio que en nuestra galaxia, cuántas personas, cuántas civilizaciones inteligentes podría Podía existir haber en en la nuestra galaxia, galaxia. sí. Exacto. Y le dio que podría haber 10. Eso fue la ecuación de Drake, esa ecuación fue la que tomaron como base Sagan y Slotkin en un principio en su libro. Creo que eso estaba relacionado con la paradoja de Fermi. Sí, Creo que sí, estaba relacionado sí, con la creo que paradoja de sí. Fermi y, bueno, relacionado, creo que fue, hicieron Drake hizo esto para no sé si era para refutar, ahí me pierdo yo un poquito, pero sí que tiene mucha relación con la paradoja de Fermi, ¿no? Sí, bueno, lo que hizo Drake, lo que hizo fue eso, coger una serie de parámetros, algunos con el conocimiento que tenían en su época, que hoy en día se ha quedado desfasado, y otros se los inventó. O sea, la cantidad de vida inteligente que habría en los planetas, el número de planetas que habría. Y más, daba por sentado de que si un planeta estaba en zona habitable, pues prácticamente ya era seguro de que iba a haber vida allí. Lo cual era ridículo. O sea, fue un desastre. Realmente no tenía pie ni cabeza lo que hizo. Hubo un astrofísico que se llamaba Michael Shemer, que la recalculó usando los mismos parámetros que Drake, o sea, que ahora veremos que son muchísimos más, pero los mismos parámetros de Drake, pero dándole el conocimiento moderno, y pasó de esas 10 civilizaciones que podrían existir en la galaxia, Ujú, pasaron a 0,00000, creo que son 7 ceros, 14. Solo usando esos 7 parámetros, pero ya con el conocimiento, digamos, moderno. ujú. O sea, ahí ya vemos que nada, que nada tiene que ver. Pero ahora, vamos ya a lo que es el ajuste biológico, las condiciones. Por ejemplo, el sistema solar. El sistema solar nuestro se encuentra en una zona privilegiada dentro de la galaxia. O sea, si nuestra estrella estuviese más cerca del centro de la galaxia, pues sería una zona muy, muy tormentosa donde habría muchas estrellas que pasarían cerca a lo largo. Obviamente, estamos hablando de lo que es el espacio, estamos Sí, sí, hablando sí, sí. de cientos de millones de años. O Ujú. sea, la cantidad de radiación que habría, todo. O sea, sería prácticamente inhabitable. Si estuviese más en lo que son muy lejos del centro de la galaxia, el tipo de radiación y todo también imposibilitaría la vida. Por lo que el punto en el que tenemos de la Vía Láctea es enorme. El Sol tiene una barrera, una barrera que protege lo que es el sistema solar de las radiaciones cósmicas. Es algo parecido al campo magnético que tiene la Tierra, Sí. pero que es la heliosfera, que no me sale el nombre. En biosfera. La heliosfera protege nuestro sistema solar de eso. No todas las estrellas tienen esta heliosfera con esta estabilidad. Eso hace que radiaciones increíbles que vienen del espacio estén protegidos, todos los que son los planetas interiores de lo que es el sistema solar. Eso no quiere decir que no haya radiación, que hay Sí, radiación. pero hay, pero menos. Claro, por Los eso. rayos cósmicos, Exacto. estos que convierten a los cuatro fantásticos y todo eso. O sea, después tenemos una estrella, como he dicho, que es muy, muy estable, lo Sí. cual es muy importante, no tiene grandes fulguraciones que arrasen con todos los planetas que tenga cerca, nos otorga luz, calor, radiación electromagnética. También el Sol, obviamente, también emite una serie de radiaciones que son peligrosas y que acabarían con la vida, si no fuese porque la Tierra tiene una serie de escudos. Hemos mencionado lo que es el campo magnético, pero no es el único. O sea, Ujú, la atmósfera, por ejemplo, la atmósfera tiene una cantidad de capas y de escudos protectores que son absolutamente increíbles. Por ejemplo, el- la radiación ultravioleta que tiene que emitir el Sol es una concreta. O sea, si fuese un tipo de estrella que emitiese mucha más radiación ultravioleta, no podría haber vida. Si fuese una que hubiese menos radiación ultravioleta, tampoco podría haber vida. Ahí existen, ¿por qué? Porque tiene que desarrollarse una serie de fenómenos atmosféricos, como por ejemplo el ozono. El ozono se creó a partir de que surgieron casualmente una serie de microorganismos que se alimentaban de lo que era la ionización de la atmósfera y soltaban lo que es el ozono. Pues bien, el ozono
que es una capa realmente muy, muy pequeña, pero es vital. O sea, si no fuese por el ozono, pues los rayos ultravioletas matarían, acabarían con la vida. No podría existir vida. Podría quizás existir una vida microscópica o algo así, pero no podría desarrollarse la vida compleja. Ujú. Si no fuese por ejemplo, lo cual el Sol que tenemos es un Sol muy benigno y la Tierra tiene una serie de, De defensas. de defensas para, además, para protegernos de lo que único que no es benigno del Sol. Estamos hablando de que de la radiación que emite el Sol a nosotros nos llega un 0,1%. Que la gente se haga la idea de lo que nos protege nuestro planeta Mm. de esa radiación. Después de eso, tiene un ciclo largo de 11 años, es muy, muy estable. El Sol es realmente una estrella muy, muy especial. La forma de lo que son los planetas. La disposición de los planetas es anómala. Cuando los físicos, los astrónomos han estado encontrando planetas, Sí. se han encontrado 5.900, casi 6.000 exoplanetas, Exoplanetas. Mm. exacto, fuera del sistema solar, pues han ido haciendo un estudio de cómo están dispuestos. Ya matemáticamente, o sea, lo que era Mm. matemáticamente, por el tema de lo que sabemos de la gravedad y de cómo funciona, pues teníamos ya una idea que era que lo más frecuente es que o los planetas fuesen todos más o menos iguales a lo largo de lo que es una estrella, que fuesen todos los planetas más o menos del mismo tamaño, y lo otro más normal es que fuesen los más grandes más cerca del Sol Sí. y según se va alejando, planetas más pequeños, por lo que es la formación de los planetas según Ujú. la teoría. Y de todos los tipos que podría haber, pues que fuesen unos grandes, otros pequeños, otros más grandes, pues bien, pues lo más anormal es que los pequeños sean primero y los gaseosos gigantes después. Eso es Después. lo más anormal posible. Bien, pues esa extraña formación que matemáticamente, digamos, se sabía que era así, cuando se ha descubierto el planeta, se ha descubierto que efectivamente eso es lo más raro. O sea, lo que tenemos es lo más raro. Que los planetas pequeños y rocosos estén más cerca del Sol y los gigantes gaseosos estén después, es la formación más extraña que existe de sistemas solares en nuestra galaxia y, y corrobora, digamos, lo que ya sabíamos de forma matemática. Vale, Mm. pues esta disposición es fundamental para que haya existido la vida y que estemos aquí. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos dos escudos, principalmente uno, que es Júpiter. Es lo que se conoce como el efecto joviano. Si no fuese porque está Júpiter ahí, también Urano y Saturno, pero sobre todo Júpiter, Júpiter. Mm. la cantidad de meteoritos que caerían y meteoros en la Tierra sería la cifra, tendría que buscarla, pero vamos, no voy a ponerme a buscarla aquí. No sé si son 100 veces mayor o así. O sea, cada vez que la vida empezase a poder prosperar en la Tierra, caería un peñasco y acabaría con ella. Y hay que entender porque el número de meteoritos que caerían sería increíble. Claro. Hay que entender que un meteoro, como el que destruyó a los dinosaurios, creo que, si no recuerdo mal, creo que medía unos 12 kilómetros, Mm. eso prácticamente acabó con el 60-70% de la vida en la Tierra. Pero un meteoro ya de 25 kilómetros ya acabaría con todo. Sí. O sea, ya es que no quedaría nada. O sea, con un meteoro de 25 kilómetros y uno de 30 creo que ya no sobrevivirían ni las bacterias. O sea, ya sería toda la Tierra arrasada. Para que nos hagamos una idea. Pero la cuestión es que meteoros de aproximadamente 3-4 kilómetros caerían de forma bastante frecuente. Ujú. O sea, hubiesen caído frecuente, estamos hablando de unos planetas que a lo mejor cada 100 millones de años hubiese caído uno. La cuestión es que sería imposible que se hubiese desarrollado nada así, Claro. porque ha caído uno que se sepa hace 60 millones de años Sí. y acabó con una civilización que llevaba 180 millones. O sea, Mm. que Aunque eso sigue siendo una teoría, quiero decir que hay varias. sí, Yo he escuchado yo realmente no creo que el meteoro acabase con los dinosaurios. Yo pienso que fueron malos volcanes y eso, pero bueno. sí, hay teorías de enfermedades, alimentación, radiación y hay volcanes, Vale, ambiente, pero bueno, había dicho 100 veces más. Es que acabo de encontrar el a dato. ver. El efecto joviano, los que lo han investigado, que el número de objetos de 10 kilómetros, o sea, como el que acabó con los dinosaurios, que chocarían con la Tierra sería 10.000 veces mayor. Dios, O sea, es mucho, ¿eh? o sea, o sea, 10 veces mayor es poco menos que Es decir muchísimo. que si se sabe que ha caído uno o dos en la historia de la Tierra,
quitando el principio, obviamente, Claro. cuando estaba formándose, pues que hubiesen caído 10.000 o 5.000 o con que hubiesen caído 2.000, no habría nada. O sea, Sí, sí, imaginaos sí, que no sí. habría nada vivo, no habría absolutamente nada. Después, la zona en la que está la Tierra. La zona en la que está la Tierra es lo que se conoce como la zona Ricitos de Oro, que no está demasiado cerca del Sol como para que digamos, sea demasiado radiación la que no alcance, ni está demasiado lejos para que haya demasiado frío, por decirlo de algún modo. Ujú. Porque si no, pues el agua pues, o estaría sólida o estaría en gas, no habría agua líquida, y el agua líquida es esencial. Mm. Eso tiene algo que ver un poco con el ajuste fino químico. Pero Químico. bueno, más cosas. Por ejemplo, la Luna. La existencia de la Sí, Luna bueno. parece una tontería, pero la Luna también es un escudo. O Sí, sea, sí, sí, la sí, sí. Luna, lo que es el tándem Luna-Tierra es realmente muy anómalo. O sea, el tamaño que tiene la Luna con respecto a la Tierra es enorme con respecto a los otros satélites del sistema solar. El único parecido en lo que se refiere a la relación tamaño sería Plutón. Pero Plutón ni siquiera es un planeta hoy en día, se considera un Mm. planeta enano, Ujú. porque es minúsculo. O sea, el tamaño de Plutón, Eso con su eje además, de Caronte. la Luna tú la observas en las fotografías que hay de la LRO, de la NASA, y ves la famosa cara oculta, oscura de la que no vemos, la que nunca Y está podemos ver, llena de meteoritos. llena de meteoritos. Sí, es así. Llenísima. Es verdad. Y Buenísimo. esta parte que vemos se ve lisa, que el mar de la No, tranquilidad, tiene también, pero, pero muy pero poquito. comparado con la otra, nada que ver. Comparado a la otra, O es sea, increíble. es un Tú lo escudo, ves y dices, ¿pero es qué un está pasando escudo. aquí? ¿Mm? Es un escudo. Bueno, pues la existencia de la Luna con que provocaba el tema ayudó a frenar lo que es la rotación de la Tierra. Vale, la rotación de la Tierra también, si si rotase más rápido, pues habría más terremotos, los mares serían mucho más terribles. Hay que Ujú. entender que la vida se forma en el mar y después transiciona a la Tierra. Mm. En un planeta con mares totalmente tempestuosos, de forma constante no podría producirse esa transición. Pues bien, también la Luna provoca las mareas, y las mareas fueron fundamentales para ese paso, porque el paso de la vida del mar a la Tierra fue precisamente en las zonas de las mareas. Ujú. O sea, si no hubiese luna, no habría pasado la vida del mar a la tierra. Y la vida en el mar no se puede desarrollar una vida inteligente, porque lo más que se ha desarrollado, el animal más inteligente es el pulpo. O Sí. sea, pues sí, me van a decir que los delfines y las ballenas son más inteligentes, pero los delfines y las ballenas son mamíferos que se desarrollaron en tierra y volvieron al mar Mm. por evolución. O sea, de animales que hayan estado siempre en su evolución en los océanos, el más inteligente es el pulpo. Y ni de lejos, digamos, está lejísimos de poder formar una civilización. Vale, pues como digo, la Luna también es fundamental. La rotación de la Tierra. Que también ayuda a este giro de la Tierra, lo que tarde 24 horas, hay un límite. Si la Tierra girase demasiado lenta, se calentaría demasiado lo que es la cara que da al sol, y las temperaturas, el clima sería un auténtico caos, Ujú. unas tormentas absolutamente brutales, nada que ver con las que tenemos hoy en día. Estamos hablando de tormentas que impedirían que se pudiera formar la vida. Son unas tormentas brutales, un cambio de temperatura de la noche al día de cientos de grados. O sea, Mm. una cosa que Mm. no podría ser. Vale, el agua, por ejemplo, la cantidad de agua que tenemos parece una tontería, porque vemos en el mapa, Sí. tú coges un globo terráqueo y dices, oh, pues hay muchísima agua, vale. Pues para que os hagáis una idea, si la Tierra fuese a escala, la cantidad de agua es el papel que cubre el globo terrestre. Si le quitáis el papel, Sí, se estás queda, hablando se de, queda. de esos globos El terrestres que ve. volumen, el Sí, sí. volumen O de agua. sea, que nos Pues imaginamos un globo terrestre que tenemos en una mesilla, en una mesa, ¿no? En una oficina, el ujú, papelito pegado que el está. papelito, eso es el agua. Claro, Eso en la es el agua superficie, que hay. claro. ¿Por qué? Además, donde es más profundo son 7 kilómetros. 7, 8 kilómetros. Eso es lo más profundo que hay en la fosa de las Marianas. O 10 kilómetros más Son o menos. 11, creo, no, 11 11, o sí, 11. 14 Pero kilómetros. eso es lo máximo. La mayor parte de los océanos tienen 4 o 5 kilómetros. Sí, lo normal. El estándar Exacto, es eso, sí. exacto. Y estamos hablando de que ¿cuál es el radio de la Tierra? ¿Son 15.000 kilómetros? Sí. No sé, pues, o sea, imaginaos lo que es. Vale, pues lo que si hubiese
un poquitito más de agua, solo un poquitito más, estamos hablando de un 0,2%, pues no, 0,2%, no estoy seguro. Vamos, un poquito más, pero muy poco, una cantidad minúscula con respecto a la cantidad de lo que es la Tierra. Pues ya los océanos habrían cubierto todo todo el globo. No habría vida en la Tierra, o obviamente no habría vida inteligente en el sentido, digamos, de que sea capaz de desarrollar una civilización. Como digo, estos son solo unos ejemplos con lo que es de la atmósfera, el grosor, la humedad, la estabilidad, la reflexión, la velocidad. Todos son parámetros que si los modificásemos no podría existir la vida. Como digo, Es tan fino el ajuste, por eso es el sí, ajuste tan exacto. fino. Pero es que, claro, es que la cuestión es que hay que sumarlos todos. O sea, la probabilidad de que uno solo, con que uno solo no fuese como es, ya Se, no, derrumba, ya no estaríamos aquí. se Es que ya no derrumba, estaríamos. se derrumba el Quizá resto. habría, con algunos que se modificasen, a lo mejor habría vida en los océanos, o a lo mejor habría vida microscópica. La Sí, cantidad de oxígeno, por ejemplo, la cantidad de sí. oxígeno que hay en la Tierra es fundamental. Ujú. Pero y además está muy ajustado. Si hubiese un 30, la cantidad de oxígeno que hay, si superase un 35% más de lo que hay, ya la atmósfera sería explosiva. O sea, cada vez que hubiese una tormenta, boom, ardería todo. Si hubiese un 10%, si llegase un 10% menos, pues los animales que no fuesen microscópicos no podrían sobrevivir. Solo animales microscópicos serían los únicos que habría. O sea, y como digo, son muchísimos. Como digo, invito a aquellos que les estén interesados por este tema a que vean en mi canal, en el Árbol Rojo, un vídeo que tengo exclusivo de el ajuste fino biológico. Tengo una lista de reproducción que es la saga de Dios, y ahí desarrollo 8 de estas evidencias de forma, no como aquí, que esto es un podcast, que es una charla, sino dando datos concretos, Datos dando concretos. fuentes, dando montones de físicos que trabajan con esto. O sea, Claro, dando imagínate que mejor. esto que estás comentando, lo escucha, que lo van a escuchar algunas personas con un prejuicio hacia estas ideas de una manera u otra. Seguramente podrán decir que esto no, este ajuste fino se debe a la condición de cómo surgieron las cosas en esa casualidad, ¿no? En el que se añade el tiempo, contra más tiempo, más tiempo, más tiempo, más tiempo, pues se va ejerciendo todas estas cosas, ¿no? Que no tiene realmente que decir que estos ajustes sean precedentes, ¿no? O sean consecuentes de un ser, vamos a decir, pues estamos hablando aquí de razonar la existencia de Dios, ¿no? Co- eh, ¿Tú qué le dirías? ¿Cuál sería ese punto? O sea, Pues porque mira, estás dando datos, pero que estos datos ya los dan los científicos, que la mayoría de ellos, pues dicen, claro, esto sí, pero esto no quiere decir que esto sea, que venga de consecuencia de que haya un diseñador, ¿no? a ver, esto lo que indica, hemos mencionado antes que, como digo, que solo con 7 parámetros ya la probabilidad de que hubiese vida como la nuestra en nuestra galaxia era 0,0007014, solo con 7. Y estoy hablando que son literalmente cientos de parámetros, que Mm. no se puede modificar ninguno. O sea, absolutamente ninguno. O sea, cuando vemos la probabilidad es ridícula. Claro, O porque sea, una cosa, totalmente yo ridícula. creo que estamos quizás diferenciando, hay que diferenciarlo, que es una cosa es el ajuste fino, que es esta aplicación de todos estos datos, y otra cosa es el diseño inteligente. Ahí entraríamos No, no, dentro, eso es otra cuestión. eso es otra cosa. Eso tiene que ver Vale, más con lo que vale. es la biología, con lo que es la evolución. Estamos hablando simplemente de lo que es para que pueda existir la vida, el ajuste fino cosmológico que hemos hablado, en lo que hemos hablado de la Ujú, gravedad, de todas estas cosas. Y después el ajuste fino biológico es para que exista una vida como la nuestra en un planeta. O ujú. sea, y ambas cosas, tanto el ajuste fino cosmológico como el biológico, se sale de los parámetros del azar. O sea, no es una cuestión No es de azar, tiempo. no es O de sea, meterlo en no, una caja que sale. es que no puede, da igual el tiempo que le des. Eso no, es que no debería ocurrir. Literalmente no deberíamos estar aquí. Se O sea, vería entonces literalmente. se verían esos datos, Alejandro, como he dicho antes, la mano, la mente de un diseñador o no. A ver, en el caso del ajuste fino cosmológico, es la única respuesta aparte del multiverso, que es una creencia religiosa pura.
O sea, el multiverso es una creencia religiosa. Fuera de esa explicación, la única que existe es que el universo ha sido ajustado, ya sea de un principio o mediante ajustes a lo largo del tiempo, que eso no lo podemos saber, pero por una mente con intención. Eso por O un sea, que ha lado. habido una intencionalidad Exacto, ha habido para, una intención para que este sea de universo tal visible. manera. Para, Exacto, para medirlo. Es como cuando alguien quiere fabricar algo, pues sí. necesita tanto de metal, tanto de madera, las piezas, tiene que hacer un diseño y crearlo. Pues, o sea, no puedes hacerlo al voleo, pues no te va a salir nada. Pues es exactamente igual. Y en el caso del ajuste fino biológico, lo que indica es que ha habido una inteligencia que ha metido mano a la hora de que pueda haber vida en un planeta. Porque viendo realmente lo difícil es que pueda haber una vida como la nuestra, es que realmente no deberíamos estar. O sea, probabilísticamente no debería haber más vida en el universo, aparte de la nuestra. Yo estoy convencido de que hay muchísima más. Pero es lo que estoy diciendo. Hay muchísima más porque ha habido una inteligencia que puesto. Ahora, esa inteligencia es yo, no tiene por qué. Ha podido ser alguna civilización increíblemente avanzada que sea la que se esté ocupando de crear vida. ¿Qué pasa? Que vamos a lo que es el principio de inteligencia. Solo la inteligencia puede dar lugar a la inteligencia. En un universo que es finito en el tiempo, tiene que haber una primera inteligencia. Y a eso es lo que llamamos Dios. Mm. O sea, eso es el principio de Pero inteligencia. ese sería el Dios religioso A ver, eso ya es otra cuestión. O eso sea, es que otra ese cosa. Dios, que ese Dios sea religioso o no, la cuestión es que podemos llegar solo con estos dos evidencias, como digo, he dado muchísimas más y ahora si queréis comentamos más. Solo con estas dos ya podemos estar completamente seguros de que hay una mente y una intención en la creación de la vida y del propio universo. O sea, existe una intención y podemos estar completamente seguros. Y si ya le sumamos además el principio de causalidad, el principio de causalidad es un principio de la filosofía y de la ciencia, que los científicos están dispuestos a variar por completo sus ideas si la hipótesis que han propuesto rompe este principio. ¿Por qué? Porque lo consideran totalmente inamovible dentro de lo que es la física. La física cuántica es un poco diferente, pero bueno, la física cuántica, como dijo Feynman, es que quien dice que sabe de física cuántica es que no entiende la física cuántica. Sí, La ¿no? física cuántica es lo que es. Ve, Eso lo dijo Richard Feynman. yo escucho a muchas personas usar la palabra física cuántica como que queda en un discurso, queda bonito, para referirse a cosas que son etéreas, ¿no? Espirituales. O A sea, ver, es como que queda existe, meloso, ¿no? experimentalmente, pero la cuestión es que no se entiende. Por ejemplo, el entrelazamiento cuántico, que dos partículas que se pueden estar separadas por miles de kilómetros se comportan de forma exactamente igual y predecible. Eso se ha experimentado y funciona, es Sí, así. sí, sí. Se sabe qué pasa. ¿Cómo? No se tiene ni idea, no se sabe por qué. Hombre, se está experimentando y adelantando en la teleportación cuántica de datos. Ahí va, exacto, es gracias precisamente a esto que estoy diciendo. Ahora, mira, por ejemplo, el señor Higgs, del bosón de Sí, Higgs, sí. ese hombre, cuando era joven, él decía que la física cuántica, para aquellos que discutían de que aquello era todo muy hipotético, decía, la física cuántica no es que sea una hipótesis, es que es la realidad. Eso decía él cuando era jovencillo. Ahora que ya, vamos, después de décadas y décadas estudiando la física cuántica, él dice que no tiene ni idea no entiende la física cuántica. Estamos hablando del que ha creado Sí, sí. del teórico del bosón. O Sí, sea, sí, estamos sí, hablando sí. de un premio Nobel, de un genio. Y él ya, con el paso de los años y quitarse un poco la soberbia, él llega a reconocer, sí, que está ahí, pero que no lo entienden. O sea, que ellos Claro, mismos no entienden lo que están haciendo. claro. Y el principio de causalidad, pues, es que todo tiene no, en todo efecto tiene una causa anterior. O Sí. sea, tipo de movimiento, o sea, ¿y qué pasa? Que antiguamente, con el conocimiento antiguo, pues, era cómodo para todo el mundo. O sea, el principio de causalidad era cómodo, ¿por qué? Porque se pensaba que el universo era eterno. O sea, la gente hoy en día conoce, tiene en mente el tema del Big Bang. El tema, hasta los años 60 del siglo XX, la teoría del Big Bang no estaba aceptada. O sea, lo que se pensaba en el siglo XIX, en el siglo XVIII, es que el universo era eterno. ¿Por qué? Porque miraban las estrellas y estaban ahí siempre. Mm. Estaban inmóviles. ¿Qué ocurre?
Entonces, si se pensaba que el universo era eterno, era una postura cómoda. ¿Por qué? Porque los ateos decían que no hacía falta un Dios, siempre había existido el universo, y los teístas decían, si Dios es eterno, el universo es eterno. Por lo cual, no había problema. ¿Qué ocurre? Que a principios del siglo pues, se empieza a descubrir que las estrellas se están alejando y moviendo. O sea, que entonces ya la cosa cambia. Einstein, sobre todo el señor Albert Einstein, que la gente no es consciente realmente de lo que ha cambiado el mundo ese hombre. Lo ha cambiado todo. Primero Newton y después él. Son los dos físicos más importantes de la historia, sin lugar a dudas. Vale. Pues el señor Einstein, cuando desarrolló su teoría de relatividad especial y después la teoría de relatividad general, años después, pues lo cambió todo. Todo, absolutamente todo. Y gracias a eso, y a las matemáticas se fueron desarrollando, que salió Friedman, pues hubo un señor que se llama Georges Lemaitre, un físico y matemático absolutamente brillante, de las pocas personas que realmente en su época entendían profundamente lo que es la teoría de la relatividad, pues desarrolló una teoría el cual llamó el huevo cósmico, que era que el universo tenía un principio. Vale, cuando este hombre hizo ese trabajo y lo puso, se armó el pandemonium en la física. O sea, a este hombre le dijeron de todo. Sobre todo porque, aparte de que era físico, el hombre era un sacerdote, era un Sí, religioso. eso Entonces te iba a decir. le dijeron que que estaba haciendo creacionismo, que no era ciencia, Mm. lo denostaron. O sea, fue totalmente vilipendiado por lo que era la ortodoxia de la física. Vale. ¿Qué pasa? Que según empezaron cada vez más a investigar el tema, pues muchos se empezaron a dar cuenta que tenía razón. Incluso Einstein, al principio Einstein estaba en contra de esto. O sea, que no fueron solo los ateos, los teístas también estaban en contra de los físicos, porque era lo que habían estudiado, se había estudiado siempre. El universo era eterno, no podía tener ese principio. Más por la implicación. ¿Por qué? Porque si tiene un principio, por el principio de causalidad, tiene una causa. Y es lo que es Dios. O sea, suena totalmente teológico. Vale, hubo empezaron, ¿y qué pasa? Que llegó un momento en los años 50 que los físicos estaban divididos, básicamente en dos bandos. Sí. Por un lado, los que siguen defendiendo el universo eterno, y por otro lado, los que defendían la teoría del huevo cósmico, o el átomo primordial, que también se le llama. Vale. En ese tiempo hubo un señor que se llama Fred Hoyle, uno de los mejores físicos que han existido, junto con otros dos, Bain y no me acuerdo el tercero. Bueno, desarrollaron otra teoría que era del universo estacionario, intentando ajustar con los conocimientos más modernos, pues intentar decir que no. ¿Por qué? Porque Hoyle decía que no aceptaba, él era un ateo beligerante, y él no aceptaba la teoría del Big Bang porque decía que era creacionismo, y que por el principio de causalidad, todos aquellos que dijesen que eran ateos y que reconocían el Big Bang estaban haciendo hipocresía. Porque reconocerlo era reconocer que la existencia de un Dios. Sí, ¿Qué sí, pasa? Y este hombre fue el que dijo en una entrevista a la BBC que eso era el Big Bang. Y lo dijo como un insulto, de forma peyorativa. Pero tuvo tanto éxito que fue con el nombre con el que se quedó al final la teoría. Vale. A lo largo de unos 16 años se demostró, sobre todo cuando se descubrió el fondo de microondas. No se demostró. O sea, el fondo de microondas lo que demostró es que tenía un principio. O sea, el universo tenía un principio y encajaba con la teoría del Big Bang. Hoy en día, la teoría del Big Bang se está empezando a caer a pedazos gracias a los descubrimientos del James Webb. Pero sigue siendo lo más cercano a la realidad que tenemos actualmente. O sea, dentro de 200 años posiblemente la teoría del Big Bang estará totalmente obsoleta. Pero lo que sí podemos decir con seguridad es que hay un principio. Y si hay un principio, tiene que haber una causa. Entonces, Fred Hoyle jamás aceptó la teoría del Big Bang. O sea, Fred Hoyle murió diciendo que todo aquel que dijese que creía en la teoría del Big Bang era un hipócrita. Un hipócrita. Sí decía que era ateo o agnóstico. Porque reconocer el que acepta la teoría del Big Bang era decir que creías en la existencia. Pero fíjate que eso es. Y que todas las excusas que daban los físicos eran excusas. O sea, excusas cogidas por los pelos. Pero eso no es lo que parece. Parece al revés. Yo he escuchado a muchos cristianos creyentes de no creer en el Big Bang porque los científicos creen en el Big Bang. O sea, se ha cambiado los tornos. O sea, esto. Hay una percepción. Pero yo creo que es por falta de información. Es por la sensación que te dan de lo que es la ciencia,
los medios de comunicación y la televisión. Exacto. Te quieren dar por entender que hay como una pelea, o sea, que los Sí. físicos, un físico no puede ser creyente. Eso lo vemos en las películas, lo vemos. Entonces, se crea ese mensaje colectivo, pero eso no es así. Cuando casi todos los premios Nobel en física La eran mayoría, la la mayoría de mayoría premios Nobel de física y química son creyentes de alguna creyentes. religión o de otra, ya sean judíos, ya sean O cristianos, sea, ya sean hindúes, ya sean lo que sea. islámicos. Pues son la mayoría. Es verdad que dentro de lo que es el mundo académico, en general son menos, pero también hay que entender que la universidad desde hace ya unos casi 40, 50 años, sobre todo las universidades principales de Occidente, están controlados por una política muy concreta, la política de izquierda, la política progresista, que están en contra de la religión. Por tanto, por ejemplo, Francis Collins, el genetista Francis Collins, del proyecto Genoma Humano, un monstruo, Sí. este hombre, él no tenía, era más bien agnóstico, pero cuando entró a la universidad se tenía que hacer ateo. Porque si no, es que no, o sea, es que no lo, o sea, tenía que hacerse. O sea, para estar allí tenías que ser ateo. Si querías tener un puesto de profesor o que te diesen becas o lo que sea, como viste que era ateo, o sea, o sea, la política hace mucho en la universidad. Lo curioso es que Francis Collins después se hizo cristiano, Sí. gracias a, sobre todo, a la evidencia de la ley moral, que si quieres ahora después la comentamos. Sí. Bueno, vamos a comentarla ya si quieres. Vale, Sí, pues sí. sí, Vamos a comentarla ya. lo que es la evidencia de la ley moral esta la desarrolló sobre todo, bueno, la han desarrollado distintos pensadores a lo largo del tiempo, pero el que más lo ha desarrollado ha sido el señor Lewis. El señor Ujú. C.S. Lewis, que la gente lo conoce por haber escrito Crónicas de Narnia, pero Sí. al igual que le pasa también al señor Tolkien, este hombre era un teólogo absolutamente impresionante. O sea, como digo, a mí las crónicas de Narnia me parece que están bastante bien, pero los libros realmente interesantes de C.S. Lewis son los de teología. Sí. Son buenísimos. Y bueno, pues la ley moral se basa básicamente en la premisa en la observación, mejor dicho, de que los seres humanos tenemos, en cualquier cultura, en cualquier época, tenemos muy claros los conceptos del bien y del mal. O sea, eso es algo que no está en la naturaleza en sí. Ujú. Y está en contra. O sea, el concepto del bien y el mal no supone un beneficio en absoluto para lo que es el desarrollo de la vida, para la supervivencia, para lo que es la ley, digamos, de la preservación de la vida. De hecho, es incluso contraproducente. O sea, bueno, digamos, lo que es la evolución se desarrolla a través Sí. de una serie de leyes que es la adaptación del más fuerte. Sí. Precisamente, si una persona despiadada, una persona que no tenga moral, va a tener siempre ventajas sobre alguien que quiera ayudar a los demás. Es que fijaos que el ser humano, por ejemplo, hay animales, los animales superiores, sobre todo aquellos que son más inteligentes, son capaces de desarrollar cierta moralidad. Son capaces de ayudar a otros animales en ciertas circunstancias, pero casi siempre van a ser dentro de su propio. Que tienen comportamientos que tienen que ver con lo que ellos consideran su manada. O sea, un perro puede ayudar a un ser humano, pero porque lo considera su manada. O sea, lo Ujú. considera como parte de su familia. Ujú. Hay animales que protegen a sus crías, Ujú. los animales sociales, pero el ser humano es capaz un ser humano es capaz de arriesgar su vida para salvar a un ciervo que está en mitad que está en una riada. Se está Sí. arriesgando por eso, o incluso a un insecto, incluso a un escorpión, una limaña infecta que puede ser hasta peligrosa. Los seres humanos a veces son capaces de arriesgar su propia vida. O sea, ¿qué hay contra el principio de conservación más en contra de eso? Ujú. ¿Qué beneficio para la especie o para el individuo tiene? Claro, Ninguna. Porque claro. las hormigas es verdad que son capaces de sacrificarse por su, Reina, por su colonia. la ¿Pero por qué? colonia. Porque las hormigas, realmente quien transmite la genética son las reinas y las princesas. Ellas no, y las obreras no lo hacen. Entonces, ese sacrificio es parte de lo que es un proceso evolutivo lógico. Sin Ujú. embargo, el ser humano tiene comportamiento totalmente anormal. O sea, la cuestión es que, ¿qué es lo que hace que el ser humano sea capaz de hacer eso? O sea, ¿qué es lo que hay? Lewis pues, se plantea que si hubiese un creador, ¿cómo podría hacer que su criatura supiese, digamos, de su existencia? Él piensa, por ejemplo, de un constructor. Tú construyes una catedral Sí. y estás dentro. Tú no ves al constructor, no lo ves.
Pero sin embargo, observando su obra, puedes entenderlo. Pero es que no solo eso, sino tú te vas a una iglesia románica y tú ves hacia formas adustas, secas, puedes intuir, digamos, la forma de ser del constructor. Te vas a la Sagrada Familia de Barcelona y es capaz más o menos, ver que su arquitecto, su diseñador, era una persona con una imaginación absolutamente brillante, o sea, de formas, con una capacidad de ver el espacio que le rodea increíble. Eres capaz de captar algo de la personalidad del autor. Pues la forma en la que un dios se podría mostrar a su criatura no es físicamente, porque no, primero porque lo podría destruir o no lo podría reconocer. La forma que tendría es a través de darle algo que está fuera de la naturaleza, pero que pudiese reconocerlo. Y eso sería la ley. Ujú. Lo que es la capacidad de discernir entre el bien y el mal, independientemente de que después haya civilizaciones que hayan hecho el mal o hay gente que haya hecho el mal. Porque no estoy hablando de que la gente sea buena o las civilizaciones tengan comportamientos buenos, Claro. simplemente que reconozcan el bien y el mal. Por ejemplo, uno piensa en civilizaciones que hacían sacrificios humanos. Pues eso no era muy. No, no. Ellos sabían que los sacrificios eran malos, pero consideraban, ellos creían que el hacer ese sacrificio a los dioses le iba a traer bien a su pueblo. Ellos lo hacían para contraer la lluvia, para la prosperidad para los suyos, que era lo que realmente más le Ujú, importaba. ujú. O sea, sí distinguían perfectamente. Y da igual que busquemos a pensadores chinos, a Confucio, o sea, a Cicerón en Roma. O sea, da igual, en todas las civilizaciones, en todas las épocas, el concepto del bien y el mal está totalmente arraigado dentro del ser humano. O sea que viendo quizás esta ley, la ley moral, podemos ver que el creador de la vemos en esa ley al diseñador. Exacto. Por, Igual que como vemos una obra, lo que tú estabas diciendo, vemos parte de esa persona, de la de la personalidad personalidad. de ese diseñador. Y después siempre está aquellos que te sacan el argumento del mal. Bueno, pero ya sabes que el argumento del mal es un tema que se La sigue paradoja el problema del mal, la el paradoja problema. de Epicuro. Eso, Que si Dios quiere prevenir el mal, pero no es capaz, entonces no es ni presente. Si es capaz, pero no desea hacerlo, entonces es malévolo. exacto, Si es capaz y desea hacerlo, ¿de dónde surge entonces el mal? Y que si no es capaz de hacerlo, entonces, ¿por qué llamarlo a Dios? exacto. O sea, eso es la paradoja de Epicuro. Realmente, para empezar, hay que darse cuenta nada más escucharlo o leerlo, que es un argumento en contra del Dios benevolente. Claro, O sea, del mm, discurso de un Dios bueno, que solo exacto, es bueno. no tiene nada que ver con la existencia de un Dios per se. O sea, no es un argumento que podría ir en contra del Dios deísta. El Dios deísta es simplemente un Dios, una creencia de un Dios que existe, que es el creador, pero no interactúa con su obra. Simplemente ha creado el universo y punto. El Ujú. teísta es el que interviene. Y, por ejemplo, el cristiano, porque este argumento está diseñado para ir contra el cristianismo, es una religión que cree en un Dios no solo creador, sino padre, un Dios padre, protector y benevolente. ¿Qué ocurre? Que yo, cuando alguien me ha hecho una vez, en una ocasión, esa pregunta, pues yo le hago siempre la siguiente reflexión, que la haga. Y le digo, la bondad, la misericordia, el perdón, el valor, la alegría, la lealtad, la felicidad, la perseverancia, la búsqueda de la belleza, del autocontrol, de la verdad. Ese tipo de cosas son valores o ideales a los que crees que se debe aspirar. ¿Crees que alguien que podríamos considerar que es bueno diría que sí? Y todo el mundo, absolutamente todos me dicen que sí. Vale, pues entonces hay que entender que para que eso ocurra, debemos vivir en un mundo que esté lleno de maldad, de violencia, de venganza, de cobardía, de dolor, de traición, de tristeza, de pereza, de fealdad, de ira y de mentira. Porque si no tenemos en un mundo así, no podemos elegir lo otro. O sea, no puede haber valor si no hay cobardía. No puede haber felicidad si no hay infelicidad. No puede haber lealtad si no existe la traición. O sea, para, para poder elegir todo eso, tiene que existir un mundo en el que la otra opción sea la más sencilla incluso. Ujú. O sea, precisamente ese
argumento que quieren decir como en contra de Dios es un argumento increíblemente bueno a favor de la existencia de un Dios moral. Ujú. Está interesante porque esto nos está llevando a reflexionar sobre conocer posiblemente al diseñador de este universo, ¿no? Al que posiblemente puede sostener con todo aquello que ha diseñado, sostener la vida. Y no solamente eso, sino que nos coloca en nuestro ADN. Yo a veces lo suelo decir así, ¿no? Que a veces el ser humano tenemos dos ADNs. El ADN físico, el que está descubierto, el que sabemos que tenemos, y luego hay un ADN espiritual que es donde entran todas estas cosas, ¿no? Donde entran las emociones, donde entra la moral, etcétera, ¿no? Incluso la elección, porque la moral tiene que ver también con la elección. Y yo creo que este diseñador ha hecho esto, y si ha decidido en su mente diseñar a la vida en este planeta, es para que los seres conscientes de la realidad, porque yo creo que todos los animales y todos son conscientes, pero los que van más allá y que tienen esta capacidad de moral, tengan la capacidad no solamente de tenerlo, sino de elegirla. Y elegir hacerlo o no hacerlo. Tienes la conciencia del bien y del mal, pero tú puedes elegir si seguir el bien o seguir el mal. Exacto, exacto. Además que es una cosa, fíjate, esto es otra de las evidencias que existe, que es la excepcionalidad humana. El ser humano es absolutamente excepcional, absolutamente. No existe entre las decenas o centenares de miles de formas de vida que han existido en la Tierra, no existe ninguna como el ser humano. Tenemos constancia No, al no. menos de ninguna. Mm. O sea, ya la probabilidad, nada más que viendo la probabilidad, es prácticamente cero de lo que somos capaces. El ser humano es capaz de ir completamente en contra de las leyes de la naturaleza. Todos los animales, sus objetivos vitales son reproducirse, alimentarse, protegerse y reproducirse. Que son sus objetivos vitales. Un ser humano es capaz de decir, pues yo voy a dedicar mi vida a la contemplación, a la espiritualidad. Claro. Y no quiero desarrollar, incluso a la búsqueda de la verdad y poner su vida en peligro. Mira Marie Curie y su Sí. esposo. Murieron, murieron por ello. Los exploradores que han arriesgado su vida por ir a explorar, a conocer, o sea, somos totalmente una anomalía. Somos una anomalía absoluta. Sí, sobre todo en esta situación que me ha hecho reflexionar, y es verdad, ¿no? A veces que creemos que tenemos esos instintos animales, pero hay una cosa que tú has dicho antes, ¿no? La opción de decidir dirigirte, o sea, tener el autocontrol, porque no podemos o sea, ser racionalmente animales, porque entonces seríamos animales, como tú estás diciendo, cazaríamos el más fuerte, tendríamos que matar para proteger a nuestras familias, etcétera, a nuestra manada, ¿no? En este caso, esto lo que nos está haciendo es que tenemos ese autocontrol para poder incluso decidir y de ir en contra de la ley de la naturaleza. Exacto. Pero es que se puede ir más allá. Cuando lo que es lo que conocemos, vamos a hablar de lo que es, digamos, la ciencia más ortodoxa. Digamos, existe la evolución, y la evolución es guiada, es impulsada a través de lo que es las leyes de lo que es el más apto, la supervivencia del más apto. Sí. Exacto. Esta ley está reconocida, digamos, de forma prácticamente universal, tanto la gente que sea creacionista, pero vamos, de lo que se ve a lo que son los científicos, básicamente, ortodoxos al menos, está considerado como una ley, prácticamente. Vale. Todos estos comportamientos humanos que hemos estado diciendo, que están en contra de la preservación, según esas propias leyes, no deberían existir. Mm. O sea, no deberíamos ser así. ¿Por qué? Porque esas propias leyes deberían haber impedido que se desarrollase ese comportamiento. Porque cuando se hubiese empezado a desarrollar ese comportamiento, ese tipo de seres humanos no habrían transmitido sus genes a las siguientes generaciones, entonces no habría llegado a existir el ser humano como tal. Habría existido, pues, simios, pues, como los que hay, pero el ser humano, con su forma de ser
anómala, que está en contra de, que es capaz de tener comportamientos que están en contra de lo que es su propia autoconservación y de lo que es lo que es la aprobación de su propia especie, de Ujú. sí mismo. O sea, seres humanos que, por ejemplo, que deciden ser célibes por tener una vida religiosa. O sea, ya O no, sean o no, sacerdotes. o no hace falta ser religiosos para ser Sí, célibes. no, que deciden ser célibes, pero eso, Sí. eso está en contra totalmente de la naturaleza. Ese tipo de comportamiento que nosotros damos por hecho de que el ser humano lo decide sin más, Ujú. ese tipo de comportamiento realmente, según lo que sabemos de la biología, de la evolución, no debería existir. No debería, no. No Ujú. debería existir. Y eso nos lleva, vuelvo a hacer, igual reitero la pregunta, ¿no? ¿Es posible, Alejandro, que estemos observando cuando observamos el universo, la vida, lo que vemos, estamos observando un reloj, pero no queremos ver al relojero? Bueno, algunos lo vemos, ¿no? No, pero digo en lo general, yo estoy poniendo porque yo sé lo que tú vas a decir y lo que yo Ujú. puedo decir, ¿no? Pero en aquellas personas que se hacen esta pregunta, ¿no? No, es como que no quieres ver la evidencia, como no quieres Sí, aceptar la evidencia de sí, ver mira, en esta, quiero decir, en esta obra, ¿no? En este cuadro que vemos, el autor, ¿no? El, sí el que diseñador. es así. De hecho, hay un físico, ahora mismo no me acuerdo quién era, que decía que he elegido no elegir, he elegido no creer en un Dios. O sea, porque me es mucho más sencillo. O sea, me es mucho más sencillo pensar que todo surgió por azar, por las consecuencias que podría tener para mí. Eso es lo que él decía. Voy a aprovechar lo que acabas de decir para hablar de otra evidencia más, que sería la posibilidad de la biogénesis. Has dicho por lo que has dicho del Sí. relojero. Ujú. La célula más simple, tú fíjate el autoengaño que tenemos. Cuando uno se va a la escuela, va a al instituto, te dicen que la vida pues, surgió de los océanos, se juntaron una serie de aminoácidos, azúcares, y se formó la primera célula, y de ahí pues los primeros seres unicelulares, procariotas, después los eucariotas, a través de que una bacteria se le metió dentro y formó un núcleo de una especie de simbiosis, y te lo ponen con unos dibujitos muy sencillos. O sea, tú ves Ujú. los Sí. dibujitos, sé cómo se van desarrollando, vale. Eso es una estupidez, pero, pero absolutamente increíble. Cuando en el siglo XIX se descubrió o sea, ya gracias al señor Pasteur, se dio por muerta la generación espontánea, pues se creía, antiguamente creía en la generación espontánea. Cuando Louis Pasteur ya demostró de forma categórica que no, o sea, había habido durante un par de siglos ahí una lucha entre los que creían y los que no, pues Pasteur ya acabó con el debate. Pues nos encontramos por primera vez en la historia que el ser humano, mejor dicho, no el ser humano, los científicos o los que van a la vanguardia del conocimiento del ser humano no sabían cómo sabe surgir la vida. Durante toda la existencia del ser humano se sabía cómo había existido la vida. En la época más antigua estaban los sacerdotes, los profetas, decían que un dios o los dioses habían creado del barro, de una tortuga, de la cabeza de un gigante, de lo que Lo sea, que sea. habían creado el ser humano. Después llegaron los filósofos y empezaron a observar que de los cuerpos muertos aparecía vida y eso, entonces apareció la generación espontánea. Cuando la generación espontánea se demostró que no existía de esa manera, pero aparecían microorganismos. O sea, se descubrieron el tema de los microorganismos y la generación espontánea no eran de animales, pero eran de microorganismos que evolucionaban de cierta manera y acababan desarrollándose los animales. Cuando Pasteur demostró que eso no ocurría, significaba que la vida solo podía surgir de la vida. Y eso fue algo parecido al principio, a lo que pasó con el principio de causalidad cuando se descubrió que el universo tenía un principio. Ujú. ¿Por qué? Porque eso implicaba que, si la vida solo podía surgir de la vida, que alguien había tenido que traer la vida aquí. Ujú. O sea, no podía surgir de otra manera. Y eso fue un problema. Entonces, ¿qué pasa? Que se pensó, bueno, pues esto, el propio Darwin fue uno de los que hizo una postulación, pero como muy en su género, porque realmente Darwin trató de la evolución, no de la aparición de la vida. Sí. Pero bueno, que se haría una especie de sopa primordial y salía. Bueno, en ese momento se pensaba que las células eran pues poco de gelatina, una membrana y poco más. O sea, se pensaba que era algo sencillo. ¿Qué ocurre? Que el conocimiento de lo que es la biología celular
pues ha ido avanzando. Y lo que pensamos que era una cosa sencilla a finales del siglo XIX, pues hoy en día sabemos que es un universo dentro de este. Pero no solo eso, es que la gente no es consciente. Yo precisamente, de hecho, hace unos días le estuve enseñando a una de mis hijas, a mi hija pequeña, cómo son las células realmente. O sea, le enseñé recreaciones hechas a través de ordenador de lo que es el funcionamiento de una célula. Dentro de la célula hay máquinas moleculares que tienen hasta patas, o sea, tienen hasta patitas y se ven andando a través del núcleo para hacer las funciones de lo que son las proteínas, el ADN y todo eso. Vale, cuando vemos lo que es lo complejo que es una célula realmente, la célula más sencilla, la más básica que uno se puede llegar a imaginar, es tan increíblemente complejo que el pensar que surgió sola es ridículo. Los biólogos piensan que el primer ser del que todos, absolutamente todos, venimos, es uno, el primer ancestro común, es uno que llaman Luca. Luca. Y le dan ciertas características. Vale. Son las características mínimas que tiene que tener para poder sobrevivir en un ambiente como se supone que había Que pues, había. hace cientos de millones de años. Vale. Pues este Luca tiene, es una complejidad, o sea, se producen miles de procesos químicos, tiene que tener un ADN complejísimo, o sea, la célula viva más sencilla que debió existir ya era de una complejidad absolutamente increíble. De hecho, incluso pensaban que tenía el flagelo bacteriano. Un flagelo bacteriano es una especie de motor que es capaz de girar a 17.000 revoluciones por minuto. En algunos bacterias incluso hasta 100.000. Pero vamos, lo más sencillo serían unos 16.000. En medio giro, dar la vuelta y girar para el otro lado. Entonces, es una cosa. Además que tiene una complejidad irreductible. No puede, si le quitas cualquiera de las piezas que tiene, deja de funcionar. Ya deja de funcionar. Exacto. Aquellos que luchan contra el tema de la complejidad irreductible han intentado que de estas 40 piezas que tiene el flagelo bacteriano, pues que varias de ellas podían haber tenido una función anterior. Pero claro, de las demás se quedan callados y no explican de que además tiene que ser montado en un orden preciso. O sea, lo cual, la posibilidad de que todas esas piezas se hayan montado en un orden preciso es absolutamente ridícula. O sea, la probabilidad que pase eso es cero. O sea, no puede pasar. Pero no solo eso. Si Luca tenía un flagelo bacteriano y es el primero, ¿de dónde iba a venir? Claro. O sea, pero aunque no tuviese el flagelo bacteriano, es que es complejísimo. Pero es que incluso la célula viva más simple posible, que no podría sobrevivir en la naturaleza, tendría que estar en un ambiente perfecto, controladísimo, que cualquier mínimo cambio de temperatura la mataría. Incluso ese tipo de célula tiene una complejidad que es increíble. Nos cuentan de que se hizo el experimento de Miller, Sí. recreando las condiciones, se formaron una serie de aminoácidos y eso. Vale, para empezar, el experimento de Miller no recreaba las condiciones antiguas. Eso es un mito que es mentira. Era lo que se creía en aquella época, hoy en día se sabe que no. De todos esos aminoácidos que se crearon, muchos son incompatibles con la vida y están al azar. Pero vamos a ver, eso es como decir que porque haya piedras y ladrillos y eso, algo en la naturaleza, se va a construir un rascacielos solo. O sea, Sí. o sea, es eso no puede. Nosotros, el ser humano, yo estoy convencido que algún día lograremos crear vida. Yo creo que lo lograremos. Porque somos absolutamente increíbles. Hemos creado la inteligencia artificial, la realidad virtual, hemos llegado al espacio, los teléfonos móviles, robots, órganos artificiales. O sea, todo lo que ha sido capaz de crear el ser humano es algo absolutamente increíble. Y me están diciendo que con todo el conocimiento, con todo lo que somos capaces de hacer, en 2 siglos no hemos sido capaces de hacer algo que se hizo solo. Es ridículo. Mm. O sea, es que si uno lo piensa, es ridículo. Aparte que no debería haber pasado una vez, debería haber pasado miles de veces. Sí, sí. Y todos venimos de los mismos. Eso es lo que creen los genetistas. Y dicen que hay pruebas de ello en el ADN. Es que es muy complejo y además me viene a la mente el ADN. Mira, lo del ADN a mí me deja muerto, o sea, en ese sentido. ¿Cómo es posible que ciertos códigos genéticos? Para crear proteínas que sean funcionales. Exacto. O sea, es absurdo, es que no puede ocurrir. Y que haya un problema, en algún cromosoma del ADN, se estropee el producto. Pero es que pensar que el ADN más simple, más Es sencillo, simple. puede surgir por azar, es realmente ridículo. Es que es ridículo. ¿Qué pasa?
que volvemos a lo de antes, que la vida tenga que haber sido creada con una inteligencia a la fuerza, no implica que esa inteligencia sea Dios. Pero volvemos a lo que dije antes, el principio de inteligencia. Quizá la vida en la Tierra no la creó Dios directamente poniendo una mano aquí. O son intermediarios. Pero bueno, la cuestión es que esa vida que trajo aquí la vida, tuvo que crearla alguien. Mm. Y así, el principio de inteligencia acaba llevando irremediablemente un universo finito en el tiempo a una primera inteligencia. Sí, De sí, forma inequívoca. inequívoca. Muy bien, esto ya luego nos entraríamos aquí en el aspecto filosófico y teológico de esa inteligencia primaria, que yo creo que eso es tremendo. O sea, que aquellos que dicen, no, si nos ha creado alguien, a quien creó a ese alguien, y tenemos que empezar a entrar en el tema del tiempo, en la temporalidad, en estar fuera de tiempo, que es un tema que no quiero hablar ahora, porque eso sería para otro vídeo, otro podcast. Pero en todo esto que tú estás diciendo y estás dando datos, creo que muy buenos. Personalmente, ¿cómo te ha cambiado? A mí todo, obviamente. Ah, yo hoy en día, una vez que ya me hice teísta, estoy hablando cuando yo ya tenía unos 25 años o 26 años, proceso, digamos, de ateo a agnóstico, deísta, ateísta, ocurrió en unos 15 años, Ujú. o menos, incluso en 10 años. Entonces, ese proceso, yo a lo mejor en ese momento que me hice teísta, pues a lo mejor les digo, estoy convencido a lo mejor un 60%, 60%. O yo hoy en día estoy convencido en un 99,99%. O sea, ya desde Ujú. hace ya bastantes O años. sea, es peligroso, ¿no? Yo muchas veces digo, ojo, que es peligroso si te adentras al mundo de la razón y a buscar esas inquietudes estudiando como tú has hecho, te puedes encontrar de que igual tienes que cambiar de camino. Y es que yo uso, digamos, un principio tan básico como la navaja de Ockham, que es lo más Sí. probable. Cuando yo cojo todas estas evidencias y multiplico la probabilidad de que una tenga esa verdad por la otra, por la otra, por la otra, por la otra, es que no exista Dios es tan ridículo cuando sumo todo. Y más cuando uno se pone y le pregunta a un ateo que qué evidencias tiene él de su creencia. Mm. Y te empiezan a hablar de que si no sé qué en la Biblia, de que hay contradicciones. Digo yo, no, olvídate de la Biblia, olvídate del Sí. Corán, olvídate. Dime qué evidencias tienes de que no exista Dios. Y te salen con la falacia de que el que dice que no existe Dios no tiene que demostrarlo. Eso es una falacia. Pero es que no es que lo diga yo. Es que ese argumento de darle la vuelta, solo lo inventó un filósofo el que se fue conocido como el filósofo ateo más grande del siglo XX, dicho por ejemplo por Richard Dawkins, que es Anthony Flew. O sea, en los 50, cuando vio que los argumentos ateos estaban empezando a retroceder, a perder sitio con los argumentos teístas y deístas sobre todo, pues se inventó eso. ¿Cómo? Fue como forma, digamos, de defensa. ¿Qué pasa? Que al final de su vida, este hombre se acabó haciendo deísta. Fue a través de la ciencia, o sea, deísta, se hizo deísta. A través de la ciencia él llegó a reconocer que era imposible que la vida surgiese. O sea, lo que es los argumentos del argumento fino, o sea, y sobre todo lo que más le dijo fue el tema de la aparición de la vida. Eso fue lo que más pesó. O sea, cuando él se puso a estudiar el tema de las células, de la aparición de la vida y todo eso, se dio cuenta que daba igual el tiempo que le dieses. O sea, siempre se decía que en mucho periodo de tiempo acabaría ocurriendo. No, o sea, él se dio cuenta de que eso era ridículo. O sea, que los números de los que estamos hablando es que no tenían nada que ver. Entonces se hizo. Y él reconoció en una de sus obras que yo era una falacia. Que aquello de que demuéstrame tú que eso no existe, eso no lo puedes hacer, eso era una falacia. Realmente tú Mm. puedes demostrarlo. Obviamente, yo puedo, si a mí me dicen, demuestra que un dragón no existe. Pues puedo demostrarlo gracias a los conocimientos que tenemos de la genética, del ADN, de la zoología. O sea, yo puedo demostrarlo muy fácilmente. O sea, eso que se diga que no se puede demostrar es una tontería. Claro Mm. que se puede demostrar, pero claro, cuando Sí. lo preguntas, pues hay. Y siempre usan, los argumentos que Sí. usan son lógicos con paradojas. Paradojas lógicas es lo que usa, que una paradoja realmente no tiene por qué tener visos en la realidad. Tú puedes decir que el agua moja. Lingüísticamente, el agua, no, perdón, que
mojar seco. O sea, este trapo está mojado y seco. O sea, no tiene sentido en la realidad, pero lingüísticamente está bien desarrollado. Sí. Es como decir eso. Dios podría crear un objeto que ni él pudiera levantar. Eso es una estupidez. Una estupidez como una total. una Pero casa. ese tipo son los argumentos que usan. Es que no usan otros. Sí, hombres, ¿cómo se llaman? Hombres de paja, ¿no? Así es como le No, llaman, ¿no? Una cosa así. son paradojas. Usan paradojas lógicas que realmente en la realidad no tienen A mí me mucho gusta lógica. mucho, y yo, para ir terminando ya, una reflexión. Bueno, yo reflexiono mucho sobre esto. A mí me gusta mucho leer, ya sabes, el texto bíblico, y en el libro de Hechos de los Apóstoles, que es un libro histórico, pienso que es un libro histórico, Sí, aparece en el capítulo de 17 Lucas. de Lucas, en el capítulo 17, aparece un momento en el que el apóstol Pablo se va a Atenas. Mm. Y pasea por allí y está allí hablando de sus cosas. No se pone con una guitarrita como hoy en día, ni usa el texto bíblico, sino que se va, lo llaman los epicúreos y estoicos de la ciudad, y lo llevan al Areópago. Eso dice el texto, ¿no? Y lo llevan al Areópago y dice: venga, tú, háblanos de lo que estás hablando tú. Entonces él, sin usar texto bíblico, sin usar No había, retórica, no había eso. estaba el judío, pero estaba en Atenas, Sí, sí. y les habla les habla con la razón. O sea, con razón, con la razón. Y les habla, en un principio dice: he pasado por vuestras calles y veo que tenéis, sois gente creyente, ¿no? O que al menos pensáis que hay, pero tenéis un pedestal al Dios no conocido. Es un pedestal vacío. Y dice: El Dios sin nombre. el Dios, yo quiero hablar de este. Entonces dice que este Dios vino, no sé qué, bueno, empieza a hablar del plan de Jesucristo, pero les dice algo que Dios dice. Esto lo entendieron mucho, porque dice: Dios estableció el orden del tiempo al hombre, su temporalidad, y el estado de su habitación. Fíjate cómo es esto. Lo que quería decir es que nosotros no podemos, sabemos el tiempo que estamos, tenemos un límite de tiempo, somos gente temporalmente finita. Eso ellos ya lo sabían. Está hablando con estoicos, está hablando con filósofos. Y el estado de su habitación, o sea, que su lugar es el planeta Tierra. Que esa habitación que ha establecido tiene su aire, tiene sus químicos, tiene todo lo que necesita el ser humano para sobrevivir, ¿no? Pues dice el relato al final que la mayoría de los que estaban allí aceptaron a este Dios sin nombre. Hasta el propio juez del Areópago se acercó a los pies de este Dios. Vamos a ver. Es un libro histórico, yo lo considero histórico, pero lo curioso es que nos da una visión de que la visión que nosotros tenemos de Dios del siglo XX es ese famoso Dios religioso. Y que yo creo que el Dios que ha estado desde el principio hasta el final, ese diseñador, es que está en todo. Quiero decir, que no es que sea parte de todo, pero sí que en él se sostiene todo. O sea, que él es el que ha decidido la química que tenía que haber, las leyes del tal, porque en él se sostiene todo. Y esa es mi reflexión ante eso. Yo pienso que la fe, no es la fe de creer, bueno, sí, de creer, que esa fe para poder llegar a ese Dios no tiene que ser una fe científica, que podía ser, ni racional, sino de adquirir conocimiento. Es lo que tú dices, tú lo has dicho antes. Tú puedes ver a el autor de cierta obra, de un arquitecto, por la forma en que hace los edificios o cómo pinta un cuadro un pintor. Un ojo experto te diría: este cuadro es de Picasso o este cuadro es de quien sea, de Velázquez, ¿no? Porque conoce su obra. Si nosotros nos acercásemos a conocer la obra de este Dios, que es lo que vemos, yo creo que llegaremos a conocer perfectamente a ese Sí. Dios. Mira, hay otra de las evidencias filosóficas, en este caso, lógicas, muy sencillita, muy cortita, Ujú. que es el argumento de la dependencia. Eso nos viene a decir que todo lo que existe depende de algo. O sea, tú dependes de algo, yo dependo de algo, este micrófono depende de algo, este vaso depende de algo. Todo ha dependido de algo en algún momento. Todo lo que existe, cualquier cosa que
que pensemos dentro de nuestro universo es dependiente. Vale. Pues si cogemos todo lo que existe, absolutamente todo, y lo vemos, vamos a poner, imaginar que lo vemos en esta pelota. La pelota es todo cuanto existe. Significa que esto es independiente. Esto no puede depender de nadie, porque si no ya estaría dentro. O sea, existe algo dependiente. Bien, pues todo esto que existe ya vemos que tiene que ser independiente. Eso por un lado. Pero es que cuando observamos lo que hay dentro, vemos orden, vemos belleza, vemos inteligencia, todas las cosas que hay aquí dentro. Vemos la Entonces, maquinaria que maneja. exacto. Significa que el independiente que creó todo lo demás depende de eso primero, independiente, significa que tiene que las características de inteligencia, de amor, de sensibilidad a la belleza, para que todo lo que existe dentro de esa pendencia sea como es. No, o sea, no vemos un caos, un universo caótico sin nada, no. Lo que vemos es orden, belleza, un ajuste, inteligencia. Somos capaces de reconocer o sea, eso es uno de los momentos. El señor Carreira, el físico, profesor Carreira, él decía que las fuerzas, todo la materia con la que nos manejamos, pues se manejan gracias a las 4 fuerzas elementales. La gravedad, la nuclear fuerte, la nuclear débil y la electromagnética. Vale. Y tenemos comportamientos que no se pueden explicar de ningún modo. Por ejemplo, el por qué el ser humano busca la belleza, la verdad. Eso no tiene sentido. O sea, ¿cómo explicas eso a través de las fuerzas naturales? No tiene lógica. Lo cual significaba que existía un algo no material que era lo que es la cuestión espiritual. O sea, eso es la reflexión a la que hacía el señor Carreira, que es sinceramente brillante. Yo recomiendo a todos los espectadores que busquen en YouTube al profesor Manuel Carreira, y ya falleció hace unos años, pero nos ha dejado un legado a través de una serie de vídeos. Era un astrofísico, era cura, era sacerdote, pero no quita que fuese un auténtico monstruo y una persona completamente racional, inteligente. O sea, Bueno, pues nada, Alejandro, yo creo que ha sido muy interesante. Esto, yo creo que tú has dado al principio muchos argumentos, los has nombrado y hemos mencionado solo 3. 3 o 4. 3 o 4. Acabo de nombrar otro, o dos más. Más. Un último, también venga, muy cortito. venga, dale, venga, te dejo. El argumento o la evidencia de la necesidad. Es muy sencillo de entender. Cualquier ser que conocemos tiene una serie de necesidades. La planta necesita sol, necesita agua, necesita minerales para poder vivir. Un animal necesita procrear, necesita comer, necesita estar seguro, protegerse. ¿Qué pasa? Todas las necesidades que existen, absolutamente todas las necesidades que existen porque pueden ser satisfechas. O sea, un animal o una planta no va a tener una necesidad que no se puede satisfacer. Todas las necesidades que existen, todas las que podáis pensar, existen y pueden ser satisfechas fuera del ser humano. Si eso se cumple con cualquier forma de vida que imaginemos, ¿por qué en el ser humano iba a ser distinto? No tendría por qué. Pues si el ser humano tiene la necesidad de trascender, si tiene la necesidad de creer en el más allá, ¿qué significa? Que existe. Claro. O sea, es que si no, no tendríamos esa necesidad. Ese es el argumento de la necesidad. Y ya para terminar, ya que muchos de tus oyentes son cristianos, pues... No te creas, no te creas. Bueno, pero muchos lo son. No te creas. O estudiosos, quizás de... Estudiosos sí. Como puedo ser yo. Voy a dejar una frase que dijo gran Jesús de Nazaret, para mí la persona más importante que ha existido en este planeta. Es que él, cuando se refiere a cuál era el mandamiento más importante, él dice: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Sí, claro. No pedía una fe ciega, como mucha gente que critica la religión. Estoy de acuerdo. No, con toda tu mente. O sea, Jesús invita a aquellos que crean que utilicen su razón. Y yo invito a todos a que hagan lo mismo. Yo creo que eso también es algo que está en la mente prejuiciosa de muchos,
de que los De la fe creyentes ciega. de la fe ciega que es ciega, pero yo pienso que hoy día, en el siglo XXI, la mayoría de los creyentes son gente muy sapiencia. Quiero decir, que absorbe conocimiento porque yo pienso que la fe, la única manera de mover la fe es a través del conocimiento, ¿no? Porque la fe no solamente es para creer, ¿no? También es para vivir. Y para mover esa fe necesitas conocimiento. Así que creo que no hay incompatibilidad en eso, ¿no? Mencionando al apóstol Pablo, decía, renovaos en el espíritu de vuestro entendimiento. em, em, los judíos decían, escribe la ley en la tabla de tu corazón, y sabemos que los judíos, cuando hablaban de corazón, no era de sentimientos, sino era esto, la mente, ¿no? Y cuando hablaban de sentimientos eran entrañas. Entonces, entendemos que hay que escribirlas ahí, ¿no? Y en esa misma mente se menciona también en un texto que Dios escribió en la tabla de tu corazón la eternidad. Por eso el ser humano tiene esa capacidad de trascender, lo que te has dicho, querer trascender, querer cambiar, querer buscar el más allá y hacerse esas preguntas que quizás mi perrito que está por aquí, no se va a hacer nunca jamás. Jamás. Nunca Por más jamás. tiempo que le des. Por más que se lo quiera explicar. Sí, sí. Aunque sea con figuritas. No, Pues, no, pues no. nada. Pues nada, oye Alejandro, sí, te despides. Y te agradezco muchísimo la invitación a tu programa. Y espero pues que aquellos que no lo hayan oído de un tirón o varias veces, pues que les haya gustado y que hayan quizá aprendido algo que quizá no supiesen o reflexionado sobre este tema. Da tus redes sociales otra vez o tu canal Sí, para que mi la gente canal vea. es El Árbol Rojo. Bueno, en Facebook tengo también el canal El Árbol Rojo, ahí subo todo. Tengo también un canal de Telegram. Pero vamos, es el canal de YouTube El Árbol Rojo, EAR, en el cual pues allí tenéis muchísimo contenido. De este tema en concreto tenéis una lista de producción y de son muchísimos temas. Y nada, y si queréis pues ver mis libros, pues están en Amazon, Amar y Venta. Es una saga de fantasía, pero que no es para niños, ¿eh? O sea, que no vayáis a regalárselo a unos infantes porque lo podéis traumar. Tiene violencia y es para adultos. Bueno, pues muchas gracias, Alejandro, de verdad, de corazón, de que participes en este podcast y espero que no sea la última vez que participes. No lo sé. Y lo vamos a planear para otro rédito. Bueno, yo le dejo a la gente del canal que recuerden que podéis comentar todo lo que habéis estado escuchando, poner vuestras opiniones y que nada, que nos vamos a ver en el próximo vídeo. Así que hasta la semana que viene. Chao.